Listo, ya está iniciada la grabación de la clase. Pues cuando usted guste empezar, maestro, ya es Sí, anfitrión. gracias. Gracias, luego nos vemos. Yo apago cámara y micrófono. Sí. Pero Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para continuar con el tema de endoesqueleto. Y les recuerdo que estuvimos viendo cráneo, que es la parte del el componente del esqueleto de los vertebrados que da mucha información, como habíamos comentado, desde el punto de vista evolutivo, o sea, filogenético, funcional, etcétera. Y que nos va a llevar más tiempo en el programa. Ya vemos, bueno, al cráneo de los ciclóstomos vamos a regresar después, nada más para recordar algunos aspectos, igual del condrictio como el tiburón que estuvimos viendo. Y aquí sí me voy a detener un poco para recordar algunos aspectos de esta parte del endoesqueleto. Como en todos los vertebrados, digamos, el cráneo tiene una como llamada de manera más coloquial caja craneana, que es lo que estoy aquí encerrando, y que contiene al cerebro, ¿sí? Esa parte técnicamente se le debe llamar neurocráneo, porque contiene una parte importante del sistema nervioso, ¿no? Sin embargo, bueno, hay en el caso de los condrictos una continuidad de la caja craneana con dos pares de cápsulas sensoriales. El par más anterior es las cápsulas olfatorias que contienen precisamente a los órganos del olfato, y las más posteriores son las cápsulas ópticas o auditivas que contienen el llamado oído interno. Y aunque los ojos son también un par de órganos sensoriales sumamente importantes, estos no están dentro de, bueno, sí, tienen su cápsula, pero esta cápsula no está fusionada con la caja craneana, sino que todo esto, el ojo con su propia cápsula, queda ubicado en la órbita ocular de cada lado, ¿sí? Bien, aparte de esos dos caracteres de tener aquí la caja craneana con el cerebro y unos pares de cápsulas sensoriales, bueno, hay otros detallitos o estructuras, como en el caso de los tiburones, una prolongación del cráneo hacia adelante, que va a formar el llamado rostro o nariz. Les recuerdo que nariz técnicamente es en los vertebrados todo lo que sobresale del ojo hacia adelante, ¿sí? Y habíamos comentado que, por ejemplo, esta es mi nariz, ¿sí? Muy corta, en cambio la del perro relativamente más larga y así puede variar, pero es lo que sobresale de los ojos para adelante, pero también tiene otros nombres, no solo nariz, sino que lo más, digamos, adecuado es hablar de rostro, y en algunos casos le llaman hocico, ¿sí? Pero técnicamente mejor rostro. Así es de que en los condrictios está reforzado el rostro por estas barras, o en otros tiburones unas estructuras un poco más laminares y amplias. Bien, entonces es una parte que sobresale del cráneo. Y hacia los lados, dos procesos preorbitarios y otros dos postorbitarios que ayudan a conformar las llamadas órbitas oculares. ¿Alguien me podría recordar, aparte del globo ocular que va a quedar aquí ubicado en la órbita ocular,
¿Qué más vamos a encontrar en esta estructura del cráneo? O sea, en la órbita ocular. ¿Quién me puede recordar eso? A ver, yo creo que quería decirnos José Urrego, que hay aparte del globo ocular ahí. O Ana Carla. ¿Sí me escuchan? Sí, la verdad no recuerdo qué más había aparte de... O sea, está el globo ocular, que comúnmente llamamos ojo. ¿Y qué más hay ahí? Bueno, pues que está relacionado también con el ojo. Dice el compañero Urrego, creo que sí se pronuncia, Ajá. que hay musculatura. Hay musculatura, es decir, hay 6 músculos, perdón, 6 músculos que mueven el ojo. Entonces se fijan al globo ocular por un extremo y por el otro a varias partes aquí de la órbita ocular, ¿sí? Y aparte, pues por ahí vemos que pasan varios nervios craneales, ¿no? Unos entran, otros salen, etc. No es tan simple la órbita ocular. Bueno, también sobresale aquí en el cráneo de los condrictios esta depresión en la parte dorsal entre las dos cápsulas ópticas que contienen 2 orificios llamados perilinfáticos y endolinfáticos y que están relacionados con los oídos internos. ¿Sí? Esto lo vamos a detallar un poco más en el último tema del programa, o penúltimo, digamos, órgano de los sentidos. Y también les recuerdo que todos los cráneos de todos los vertebrados, pues tienen aquí el foramen magnum por donde entra la médula y se transforma en bulbo y así ya empezamos a ver ahí el encéfalo, ¿no? Y vemos otros forámenes para varios nervios craneales. En la vista ventral ya podemos ver de las cápsulas olfatorias sus aberturas y en el organismo vivo o completo, ahí es donde vamos a encontrar el órgano del olfato formado principalmente por un conjunto de laminillas que contienen en su superficie las células olfatorias, ¿no? Entonces, esta abertura de la cápsula olfatoria coincide con la narina, ¿sí? Que es lo que vemos en el animal completo, por la cual entra el agua y sale, pero después de haber bañado las laminillas olfatorias. Bueno, también vemos aquí un par de cóndilos que se relacionan con la mandíbula superior. O sea que mediante ligamentos se conecta el cráneo con la mandíbula superior, ¿sí? Y esos ligamentos son como continuidad de estos 2 cóndilos que llegan a la mandíbula superior. También vemos aquí atrás unas depresiones, unas concavidades que se llaman fosetas articulares, que se van a articular, bueno, donde se va a articular un cartílago de cada lado, que es del arco yoideo, para que se suspenda la mandíbula superior. Bueno, es otra, digo, la mandíbula inferior. La superior queda, digamos, entre comillas, suspendida por estos cóndilos y la mandíbula inferior a través de un cartílago llamado mandibular que se articula aquí. Entonces se suspende de esa manera. Bien, en la vista lateral es donde podemos ver mejor muchos de los forámenes por los cuales entran y salen los nervios craneales que van y vienen del cerebro atravesando el cráneo. ¿Sí? De ahí viene el nombre de craneales, forámenes. Acuérdense ustedes qué quiere decir en español, agujeros. ¿Sí? Bueno, y entonces vemos ahí
el foramen del nervio óptico, o sea, el número 2 romano, el foramen del nervio que tiene, bueno, sí, que luego se ramifica en 3 ramas y llega a unos músculos del ojo, ¿no? El nervio oculomotor o 3 romano. También vemos por donde sale y entra el nervio facial. Digo sale y entra porque salen fibras sensitivas, digo motoras, y entran fibras sensitivas. Igual el número 7, que aquí debo corregir la orientación de la flecha, debe llegar aquí, es el número 7 romano y se llama nervio facial. También es mixto porque contiene fibras sensitivas y fibras motoras, igual que el quinto es mixto, ¿no? Bien, luego vemos acá el foramen del nervio glosofaríngeo, ¿sí? Que va a la lengua, y por acá el nervio más largo de los craneales, el número 10 romano, que se llama, ¿alguien me puede recordar cómo se llama ese nervio? El número 10, que va y viene de parte del sistema respiratorio y también del sistema digestivo. Otra vez, perdón, profe. ¿Otra vez qué? Pregunto de ¿Podría nuevo. repetir la pregunta? Sí. Que ¿cuáles son los 2 nombres que se le aplican al nervio número 10, que es el nervio craneal más grande, tanto en grosor como en longitud? ¿Qué otro nombre? O bueno, ¿cuáles son sus nombres? El compañero José dice que es el nervio vago. Ese es uno de los nombres, vago, y hay otro nombre que a lo mejor tú misma me lo puedes decir. Lo estoy preparando para uno de los últimos temas del programa, ¿eh? Les recuerdo que los nervios que atraviesan el cráneo se llaman craneales y llevan un nombre, cada uno de ellos, y un número romano. Bueno, en lo que Andrea nos dice el otro nombre del vago, vamos a ver que aquí está el foramen para el nervio óptico, ¿sí? Que entra por aquí y va a la base del cráneo. Bueno, ¿cuál? Perdone, no, es que el compañero Aldo dice que es par craneal. Par craneal. Todos estos les llamamos pares craneales. Es una forma más simple de decir nervios, no, pares de nervios craneales. Entonces muchas veces le quita uno lo de pares, digo lo de nervios, pero no se confundan. Es una forma abreviada de indicar o hablar de estos nervios que atraviesan el cráneo. Ok. Entonces, La cada par compañera craneal lleva Salma, un nombre. ¿Cómo? la compañera Salma, perdone, dice que es neumogástrico. Neumogástrico. ¿Y tú qué dices? ¿Está correcto? Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Pues siento que, pues dijo que iba, que bueno, incluía la cuestión respiratoria y gástrica, entonces creo que pues el nombre une esas Sí. dos partes, ¿no? Sí, porque la parte de intercambio de gases o la parte respiratoria, muchas veces se le llama aparato neumático, qué sé yo, y eso significa que tiene aire, ¿sí? Entonces de ahí viene el término de neumo, se empieza con PN, neumo. Luego gástrico se refiere a algo del sistema digestivo y el término pues, se refiere más a estómago, ¿no? El caso es de que viene y va, o sea, hay fibras sensitivas que entran o que vienen de las branquias o de los pulmones y y otras fibras vienen del estómago, esófago, faringe, etcétera,
o sea, parte del digestivo, ¿no? Bien, entonces fue un adelanto de uno de los últimos temas, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que entra o sale aquí por este agujero mayor que dice aquí, foramen magnum? A ver, quisiera que alguien más me contestara y no los que lo hacen con más frecuencia. Por ejemplo, Ever, ¿tú nos podrías decir que entra y sale por el foramen magnum? Que aquí está en vista posterior. Se ve aquí en la vista posterior del cráneo. ¿Qué entra por ahí? Eso sí, no lo recordaba, pero estaba buscando y me apareció que podría ser el raquis, la continuidad del sistema nervioso central. Pero Raki se refiere a eje, ¿sí? Entonces, es algo del sistema nervioso, como dijiste al último. ¿La médula espinal? La médula, ¿sí? Pueden nada más decir médula, ¿sí? No necesariamente médula espinal. Y bueno, esta va protegida por los arcos neurales de las vértebras, ¿no? Sin embargo, cuando ya llegamos o la vemos en contacto con el cráneo, entra por el foramen magnum y luego se ensancha y forma el llamado bulbo, ¿sí? Que ya es una parte del cerebro, ¿sí? Bueno, entonces, esa entrada o salida, bueno, es por el foramen magnum, ¿sí? Bueno, y aquí vemos las fosas articulares que les comentaba en donde se articulan los cartílagos yoomandibulares que suspenden a la mandíbula inferior. Muy bien, entonces esto es un repaso de lo que es en general el cráneo de los condrictios, tanto rayas como tiburones y quimeras, ¿sí? Bueno, ahora, con este dibujo vemos un poco más descriptivo que, como estuve diciendo oralmente. En la parte derecha yo retiré el techo del cráneo y de las cápsulas olfatoria y óptica, ¿sí? Y entonces veo que ahí está en lo que llamamos caja craneana, pues el cerebro, ¿sí? Aquí le vemos varias partes como los bulbos olfatorios, tractos olfatorios, lóbulos olfatorios, hemisferios cerebrales, el cerebelo, los lóbulos ópticos, el bulbo, pero aquí me faltó entintar el resto del bulbo y su continuación hacia atrás como médula, ¿sí? Bueno, entonces la mayor parte de todo eso que les dije está en la caja craneana, que por eso le llamamos muchos neurocráneos. Y las cápsulas serían la olfatoria y la óptica. Aquí está la óptica, ¿no? Con sus canales semicirculares, etc. Y en la órbita ocular, pues, vemos lo que acabamos de decir, que está el globo ocular, que es movido por 6 músculos que se fijan a las paredes de la misma órbita ocular, ¿sí? Bien, también apreciamos por acá la salida o entrada del nervio glosofaringeo y del nervio vago, ¿sí? También vemos como aquí hay una rama muy gruesa del nervio trigémino, o sea, el 5, y el facial, que es el 7, ¿sí? Es una rama que se dirige hacia adelante, pero también hay otra rama que sale por acá, de ese mismo conjunto del 5 y del 7, ¿sí? Bueno, entonces no sé si quedó claro cuáles son las funciones que tiene el cráneo. ¿Cuál sería la número 1 para ustedes? Para mí sería protección de sistemas sensoriales, bueno, y del cerebro. Sí, la número 1 sería protección del cerebro. Digamos, 2 sería protección de los principales órganos de los sentidos.
ya sea directa o indirectamente, porque directamente es dentro de unas cápsulas e indirectamente, por ejemplo, este órgano sensorial que es el ojo, dentro de la órbita ocular, ¿sí? Y claro que hay otros órganos sensoriales, ¿no? Que vamos a ver aparte. ¿Alguien recuerda cuáles comentamos que están aquí ubicados en este espacio que van dejando las barras del rostro? Todo esto que estoy señalando aquí así, y que son varios cientos de pequeños órganos sensoriales. ¿Cómo se llaman, Salma? ¿Son los canales semicirculares? No, en primer lugar, no eres Salma. ¿O si eres Salma? No, perdón. Perdón, es que quería que me contestara Salma. La compañera contestó por el chat y dice que no Ah, se acuerda, que su micrófono está fallado. bueno, dile que se llaman, por favor, ¿cómo se llama? Ámpulas de Lorenzini. Y son electrosensoriales, exclusivas de la clase de los condritios, ¿no? Entonces se ubican, repito, en estos espacios que quedan aquí del rostro y de la ventana anterior. Bueno, por fin vamos a pasar bueno, nada más les recuerdo aquí. Si alguien en el metro les pregunta, y aparte de la función de protección que tiene el cráneo, de proteger al, ¿cómo se llama?, al cerebro y principales órganos de los sentidos, ¿qué otras funciones tienen? ¿Qué le dirían a ese ciudadano? El compañero José Joaquín dice que también de sostén. De sostén, ¿qué sostiene? Yo diría que la mandíbula, ¿no? Las mandíbulas superiores e indirectamente las inferiores. Entonces vamos a indicar acá, miren, aquí vemos la mandíbula superior, está formada de un solo cartílago de cada lado. Tiene aquí un cóndilo que se va a unir mediante ligamentos con este otro cóndilo del cráneo, ¿sí? Entonces eso es una forma de suspender la mandíbula superior, pero también suspende a la inferior de manera indirecta mediante este cartílago que se llama iomandibular. Este extremo del cartílago iomandibular se articula aquí, en esta parte del cráneo, y luego del otro extremo, mediante unas fibras elásticas, llega aquí a la mandíbula inferior. Entonces permite que la mandíbula inferior suba y baje, ¿sí?, por acción de músculos, pero no se zafa, no queda desubicada, pues. Esto es lo que llamamos suspensión mandibular de los condritios mediante el cartílago iomandibular. Bueno, entonces ya, esa es una parte de la respuesta. ¿Qué otra función tiene? ¿Qué es esto que está aquí representado? Vista ¿La lateral médula? y vista dorsal. ¿Cómo? ¿La médula? No, la médula ya dijimos que entra. Va por aquí dentro de los arcos neurales y entra por el foramen magnum aquí al cráneo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está aquí dibujado? ¿La columna? Parte de la columna vertebral. Están aquí representadas 2,5 de vértebras, pero también tiene aquí una parte de vértebra que se llama centro, eso me olvidó, si le llaman centro craneal esta sería la primera vértebra, pero no está completa, ¿sí? Bueno, el caso es de que aquí hay una relación con las primeras vértebras y para eso se refuerza esta relación con estos dos cóndilos occipitales, ¿sí?, que los habíamos visto acá, miren. Aquí está un cóndilo occipital, aquí está otro, ¿sí? Aquí no se notan muy prominentes, pero sí en la vista lateral. Ven que se prolonga hacia acá. Y tiene unas piecillas ahí que tengo que
averiguar si esta presencia depende del grupo taxonómico o es una constante, ¿no? Bueno, el caso es que hay una relación con las primeras vértebras, ¿sí? Para que entre la médula y para que haya ligamentos que van del cráneo a las primeras vértebras y se ayude a fijar el cráneo a la columna vertebral y que no se zafe, entre comillas, ¿no? Bueno, otras relaciones anatómicas serían lo que ya comentamos, que, bueno, aquí está este cóndilo, que lo señalé acá, que se va a relacionar con la mandíbula superior mediante unas fibras que no dibuje, porque si no me tapa todo el cóndilo. Es como que una tela o una lámina fibrosa que lo cubre, ¿no? Pero junto a él está un músculo, ¿sí? Que aquí está dibujado en esta otra parte. Más déjenme reconocer. Aquí está. Este músculo que se llama preorbital, ¿sí? Se fija a un lado de este cóndilo, ¿sí? Y ese músculo preorbital participa en el movimiento de la mandíbula superior, ¿sí? Inclusive, fíjense, aquí está tapándome la misma mandíbula superior y nada más le alcanzo a ver unos dientes, ¿no? Entonces, este músculo hace que la mandíbula superior se desplace un poco hacia adelante. Si no, vean cuando un tiburón los va a morder, como que sobresale mucho su mandíbula superior. Esto es por acción del músculo preorbital que se fija por aquí, ¿sí? Entonces, un extremo en esta parte del cráneo, cerca de la cápsula olfatoria y de este cóndilo, y el otro extremo está en el mismo cartílago de la mandíbula superior. Bien. También vemos que hay en varias superficies del cráneo la inserción o fijación de varios músculos, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Que va de esta región del cráneo hacia la mandíbula superior, ¿sí? También este de acá que viene de la mandíbula inferior hacia acá, etcétera. O sea, otra de las funciones es, digamos, proporcionar superficie de inserción de músculos, ¿sí? Y principalmente que estos músculos tienen que ver con arco mandibular, arco yoideo y nada más, ¿sí? Ya con arcos branquiales no. Bien, y acá además el cráneo está proporcionando albergue a lo que ya hemos dicho varias veces, el globo ocular u ojo y sus correspondientes músculos extraoculares, ¿sí? Y claro que ahí vemos cómo pasan varios nervios craneales que llegan a los músculos. Igual pasa el nervio óptico del ojo hacia la base del cráneo. Aquí en esta parte del cráneo le hice un corte y aquí veo la pared de la caja craneana y veo el orificio, o sea, el foramen óptico. Y, y aquí mismo estoy viendo la hipófisis, ¿sí? Bueno, entonces, esas son unas relaciones anatómicas que tiene el neurocráneo y que habría que checar también si son las mismas o algo equivalente en otras clases de vertebrados. Bien, entonces me voy a pasar a lo que es los osteictios, bueno, el cráneo de los osteictios, y fundamentalmente va a ser considerando a la llamada perca. Es el nombre común de este osteictio, pero también es el nombre genérico, ¿sí? Perca. Entonces, esta parte es la que vamos a revisar, y aunque aquí no tengo dibujado lo de la perca, porque no tenemos en la mayor parte de nuestras costas ese género, pero sí tenemos otros como este parvo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que parecido a lo que tiene aquí la perca, ¿sí? Tenemos lo que tiene el parvo, ¿no? Entonces, propiamente el cráneo o neurocráneo es esto que está gris,
¿sí? Todo esto de aquí así. Y todo lo que no está punteado, digamos, es el esqueleto visceral, consistente en arco mandibular, serie palatina, suspensión mandibular. También tenemos aquí parte del arco yoideo, que es la serie opercular, los radios branquiostegos, y al levantar todo esto, o sea, la serie palatina, la suspensión mandibular, la serie opercular, ya vemos el resto del aparato yoideo, y aquí veríamos los arcos branquiales sosteniendo a las branquias. Entonces, bueno, esta lámina, no sé si se las envié o nada más les prometí enviárselas. ¿No recuerdan ustedes qué pasó? Yo no se las envié, ¿verdad? A través de David. No nos la envió, maestro. Bueno, entonces voy a procurar hacerlo ya pronto, para que ahí la tengan a la mano. Y perdón por ingerir agua. Estoy fagocitando. Es una analogía, ¿no? Bueno, entonces miren, voy a aprovechar este esquema para indicar lo siguiente. Lo que llamamos cráneo, ¿sí? Pues ahí se nota que está formado por muchos huesos, ¿sí? Pero vemos que por aquí participa, no completamente, pero sí participa en formar una cavidad o cápsula olfatoria. Entonces el cráneo proporciona estos huesos como el etmoides, el etmoides se ve aquí también, el nasal, por aquí el prefrontal, ¿dónde quedó? Este es el prefrontal, y el lacrimal que está por acá, este hueso laminar amplio. Entonces ahí se conforma un espacio y se mantiene libre aquí una parte en donde se forman las narinas. Es decir, se forma o un orificio o dos orificios, y al conjunto de esos dos orificios le llamamos narina, igual que cuando es un solo orificio. Es algo medio raro, ¿no? Pero dependiendo del grupo taxonómico, tendrá un orificio por donde entra y salga el agua, o dos orificios, por uno entra el agua y por el otro sale. El caso es que ahí está el órgano del olfato, entonces le llega el agua, se hace el contacto con las células olfatorias y ya se informa de algunas características químicas del ambiente. Esa información ya es eléctrica y va por un nervio que se ubica por acá, no está dibujado, y llega a el cerebro aquí adentro, ¿no? Bueno, entonces esto es la cápsula olfatoria, repito, formada por huesos nasal, etmoides, prefrontal y lacrimal principalmente, ¿sí? Bien, me voy más hacia atrás y veo aquí precisamente un espacio que está reforzado en sus bordes por tres huesos del cráneo y otros huesos tubulares que van por aquí así, pero que el más anterior se amplía demasiado, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son esos huesos que están conformando la llamada órbita ocular. Serían el mismo prefrontal que ya lo citamos para la cápsula olfatoria. Aquí está, ¿no? También participa en la formación de órbita ocular. Vemos también que participa el frontal, que es un hueso muy amplio que sigue por acá, ¿sí? Y también participa este hueso un poco más pequeño llamado esfenótico, ¿sí? Entonces son estos tres huesos del neurocráneo que participan, pero decía yo, además, formando una especie como de arco, ¿sí? Están estos huesitos tubulares. El conjunto de estos huesitos tubulares más muy amplio, le llamamos huesos suborbitales, porque están en la parte inferior de la órbita ocular, ¿sí? Y claro, se numeran porque es una serie, pero además al número 1 se le pone nombre de, ¿cómo dice aquí?
¿Cómo dice? Premaxilar. No, no dice premaxilar ahí. Quizás está muy chico el nombre, la letra. Aquí este nombre. Ah, lacrimal. Lacrimal, o sea, el suborbital número 1 también se le llama lacrimal. Es el mismo que tenemos nosotros también dentro de nuestra órbita ocular, aquí en la parte más, digamos, interna de la órbita ocular, y por ahí está una glándula lacrimal. También le llaman lagrimal con G. Bueno, se refiere a lágrimas, ¿no? Bueno, entonces a ese hueso suborbital o lacrimal, el que es el número 1, aquí está el 2, que se nota un poco plano, pero sí tiene aquí un hueco. El lacrimal tiene aquí varios huecos, con orificios, ¿sí? Y igual el suborbital 2, luego el suborbital 3, el 4, el 5 y el 6, que es el que ya hace contacto con el esfenótico. Bueno, les adelanto que hay un órgano sensorial que tienen todos los peces y las larvas de anfibios, que se llama de la línea lateral. Se le llama de la línea lateral porque también está en una hilera lateral de escamas, ¿sí? Pero a nivel de la cabeza, ese sistema sensorial se ramifica mucho. También son canales. Perdón. Son canales que van dentro de todos estos huesos. Miren, si yo hubiera dibujado aquí la línea lateral en las escamas perforadas, esa rama, digamos, esa rama nerviosa entraría al hueso postemporal y llega a este huesito de aquí y se ramifica hacia acá, esta parte del cráneo, pero también hacia acá, hacia este hueso que se sigue por acá. Se sigue ese nervio, así, por el frontal y llega al lacrimal y ahí se ramifica, pero también llega aquí al ¿cómo se llama? Al hueso nasal, que no está ahí anotado el nombre, nasal. Entonces, bueno, a intervalos, o sea, en cada escama de esa hilera se comunica al exterior por un orificio, ¿sí? Igual por acá, aquí así, acá, todos estos circulitos, ¿sí? El extremo del nasal, luego estas partes del lacrimal, luego entre los huesos suborbitales, etcétera, ¿no? Y además, desde aquí, esa rama nerviosa baja, ¿sí? Y baja por el hueso opercular y se sigue en la mandíbula inferior. Bueno, entonces es un órgano de los sentidos que solo tienen los peces y la fase larvaria de los anfibios. En los anfibios ya durante la metamorfosis se pierde ese órgano sensorial, ¿sí? Y ya no lo presentan, o sea, no lo recuperan, como quien dice, los reptiles, y por lo tanto no existen reptiles, aves y mamíferos. Es exclusivo de peces y larvas de anfibios. Ya lo veremos en el último capítulo del programa, ¿no? Bueno, entonces, ahora, me regreso a la órbita ocular, ¿sí? Aquí yo dejé dos huesos muy delgados, pero que son así como cóncavos, ¿cómo se dice? Que están conformando una como media esfera, ¿sí? Pero son sumamente delgados y están ubicados dentro de la esclerótica del ojo, ¿sí? Entonces podríamos decir que eso es la cápsula óptica o parte de la cápsula óptica, ¿sí? Pero no se articulan con huesos de la misma órbita ocular, ¿sí? Bueno, se llaman escleróticos. Y después lo vamos a citar. Bien, y entonces
ahí está el órgano de la visión, o sea, el ojo. El órgano del olfato está por acá. Y por aquí adentro estaría el oído interno, ¿sí? Pero más adentro vemos el cerebro, ¿sí? Vamos a verlo en otro esquema. Me salto esto y regresamos luego. Aquí está el esquema que les quería decir. Esta región de acá es la que llamamos cápsula óptica, que está aquí. Miren, aquí me la tapan algo estos otros huesos, ¿sí? Si ya quito esos huesos, veo aquí toda la parte externa de la cápsula óptica, ¿sí? Como ven aquí, varios de los huesos que la conforman terminan en óptico. Ahí está el proóptico, está el opistótico, el terótico, el epiótico, y quizá aquí está el esfenótico, este es su nombre. Bueno, todos ellos conforman la cápsula óptica, ¿sí? Si yo rompo esos huesos y los quito, veo esto, el oído interno, y veo también el cerebro, ¿sí? Y aprovecho este esquema en que puse el cerebro más el órgano del olfato y el órgano del equilibrio guión audición, ¿sí? O sea, el oído interno, y la órbita ocular. Aquí se ve el nervio óptico y no puse ya el ojo porque me va a tapar mucho de lo que quería señalar aquí, ¿no? Entonces, quito, por ejemplo, el lacrimal, ¿sí? Y ya veo el órgano del olfato. Y luego aquí veo lo que llamamos tracto olfatorio, ¿sí? Cómo se continúa como lóbulo olfatorio. Aquí está, este término está mal aplicado, debe ser lóbulo olfatorio, ¿sí? Bueno, luego está uno de los hemisferios cerebrales, uno de los lóbulos ópticos, vemos el lóbulo inferior del cerebro, el cerebelo y el bulbo aquí. Ya más para atrás se continúa o se encuentra la médula, ¿sí? Bueno, entonces decía yo, aquí está conformada la cápsula olfatoria. Por aquí estaría el globo ocular, el cual tiene su propia cápsula, ¿sí? Óptica. Y aquí estaría el oído interno dentro de la cápsula óptica o auditiva. Pero también vemos el cerebro, ¿sí? Bien, en este dibujo de acá le hice un corte sagital al cráneo, es decir, lo dividí en mitades, ¿sí? Y entonces observando el interior, ya veo los mismos huesos que aquí había yo comentado, ¿sí? Pero aquí se ven dentro del, bueno, por su cara interna, ¿no? Proóptico, opistótico, ¿cómo se llama? Epiótico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí estaría ubicado el cerebro y además los órganos del oído, ¿no? Por cierto, ahí se ven unos orificios dentro del hueso proóptico, por donde pasan este canal semicircular horizontal, ¿sí? Bueno, pero debo señalarles algo más. ¿Se acuerdan que dijimos, viendo el condrictio, que el ojo es movido por 6 músculos extraoculares? Bueno, en el caso de los osteídeos, 4 de esos 6 músculos, es un patrón para todos los vertebrados, tener 6 músculos para cada ojo, ¿eh? Pero en los osteídeos, 4 de esos músculos se fijan a el interior de esta parte del cráneo, que está, digamos, ventral a la cápsula óptica, ¿sí? Y que está delimitado por un hueso largo que se llama parasfenoides, y proóptico y basioccipital. El caso es que se forma aquí un hueco en donde se meten los 4 músculos que se llaman rectos oculares, ¿sí? Músculos rectos del ojo. Y entonces a esta parte le llamamos miodomo. Miodomo. O sea, algo así como un espacio
o un domo para músculos, ¿sí? Y son los músculos oculares. Entonces, bueno, espero que esto les dé una idea de cuál es una de las funciones importantes del cráneo. Entonces, albergar al cerebro, como se ve aquí, y órganos de los sentidos, en este caso principalmente órganos auditivos, y en las órbitas los órganos de la visión, y más adelante los órganos del olfato, ¿no? En vista dorsal volvemos a ver aquí eso, precisamente, órganos del olfato, el tracto olfatorio, lóbulos olfatorios, los dos hemisferios cerebrales, los dos lóbulos ópticos, el único cerebelo, la única bulbo raquídeo, ¿sí? O bulbo nada más. Y vemos los dos oídos internos. Los dos ojos estarían aquí así. ¿Alguna pregunta de lo que se ve en esta lámina, en esta diapositiva? Por el momento no. Por lo pronto no. Siempre deseamos ya poder ver lo que está descrito en 2 dimensiones en las diapositivas, verlo con 3 dimensiones, ¿no? Ya en el laboratorio. Entonces, a ver cómo me las arreglo para, de algún osteícteo, ir quitando huesos superficiales y rompiendo los huesos de la cápsula óptica para que veamos el cerebro y estos órganos sensoriales, ¿sí? Debo hacerlo en algún momento, no sé cuándo, pero tengo que hacerlo. Bien, ahora, una vez visto el cráneo de condrictios y osteictios, vamos a hacer una revisión general de cómo sería el cráneo en los tetrápodos. Y por eso aquí tengo representado de una rana como representante de anfibios, y está en vista dorsal y en vista ventral. Ven ustedes que la caja craneana es relativamente reducida. O sea, se van a sorprender si hacen disección de una rana para exponer su encéfalo o cerebro, porque va a estar ubicado nada más aquí así, es relativamente pequeño, ¿sí? En cambio, todo lo demás pues, es el resto de la cabeza, con huesos muy extendidos lateralmente, pero también con unas grandes órbitas oculares, ¿sí? Todo eso nos da la impresión de que es muy amplia la cabeza, pero el cráneo no es tan masivo, digamos, ¿no? Tan extenso. Y bien, entonces ahí estaría la caja craneana o neurocráneo, y este es el foramen magnum, donde entra la médula y se transforma en bulbo, ¿sí? Decía yo, aquí están las órbitas oculares, o sea, con los globos oculares, y los órganos del olfato quedan restringidos a un espacio que está por aquí así, entre huesos como principalmente serían nasales, parte creo que proporciona también maxilar y premaxilar, parte de la cápsula olfatoria. Luego lo vemos. Bueno, una de las cápsulas olfatorias estaría aquí o la otra por acá, ¿no? Ventralmente a las cápsulas olfatorias vemos estos huesos que también ayudan a delimitar la cápsula. El vómer, los dos vomerianos, digamos, y no sé si en algún grado los dos palatinos. Sí, pero aparte de ellos, de eso, digo, estos dos huesos, vómer y palatino, forman parte del paladar, ¿sí? Del anfibio junto con otros huesos como el parasfenoides. Y a los lados quedan huesos y además espacios en que ya no está el hueso, sino un cartílago, ¿sí? Entonces hay una reducción del número de huesos del cráneo aquí muy notable, ¿no? Bueno, y
Y ven ustedes que hacia acá se prolongan unos huesos y queda uno pequeño aquí en el extremo, que es el que se va a articular con la mandíbula inferior, uno de cada lado, ¿sí? Entonces, ¿qué son los caracteres más notables del cráneo de un anfibio moderno como los anuros y los urodelos? Bueno, pues que el cráneo está muy ancho, pero muy aplanado dorsoventralmente, que hay grandes órbitas oculares y que hay una reducción ya del número de huesos del cráneo. Es decir, ya ustedes no van a encontrar todos esos que proóticos, fenóticos y demás. Sí queda proótico, pero por ejemplo aquí, luego les digo cómo se llaman estos dos. Y hay otros espacios que hay que ver en vista lateral, en que solo queda tejido cartilaginoso, ¿sí? Bien, entonces ya empezamos a ver reducción del número de huesos. En un reptil típico, ¿sí? Como esta lagartija, en la vista lateral estamos viendo ¿cómo se llama? El foramen o abertura nasal, que corresponde a la narina, ¿sí? De cada lado, y que ya permite que entre el aire a el órgano del olfato que estaría aquí ubicado, aquí más o menos. Luego vemos un gran espacio que es la órbita ocular. Y si quitamos estos huesos de acá, vamos a ver dentro de la caja craneana el oído interno, ¿sí? Bien. Y entonces, bueno, decía yo que lo que vamos a hacer para representar a los tetrápodos es el esqueleto o en general la anatomía de una lagartija. Pero ya en particular dentro de los reptiles, el que los representa mejor también es una lagartija. Sin embargo, aquí hubo un cambio muy notable entre los primeros reptiles y los lacértidos, que es que este hueso que tiene aquí la J, que se llama yugal, se prolongaba hacia atrás y se unía con otro hueso llamado cuadrato yugal, y formando aquí otra barra, aparte de esta que está aquí dibujada. Entonces, vamos a empezar a hablar en el cráneo de los tetrápodos, que hay barras temporales que delimitan espacios que llamamos fosas temporales, como en esta lagartija. No sé si la ven. Siempre se me olvida tener un... A ver si aquí me ayuda esta tabla a contrastar un poco. Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Entonces vemos, por ejemplo, las narinas, ¿no? En la parte anterior, vemos las órbitas donde estoy poniendo el dedo índice, y acá atrás veo las dos fosas temporales, bueno, superiores, ¿no? Porque hay otra que es inferior, pero ya no tiene la barra inferior que les dije que se pierde aquí. ¿Sí? La que delimita esa fosa temporal inferior, ¿sí? Bueno. Y aprovecho también el cráneo para señalar bien la órbita ocular, y de una vez vemos que aquí está el paladar primario. ¿Por qué digo primario? Pues porque después vamos a ver que 3 de los huesos que forman el paladar primario van a formar otra lámina que llamamos paladar secundario, pero en ciertas líneas filogenéticas de los tetrápodos, no en esta de los lacértidos y ofidios, ¿sí? O sea, los escamosos que le llaman, ¿no? También les voy a enseñar la vista posterior
para que vean ahí el foramen magnum. Aquí. Y el cóndilo occipital, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces vamos a manejar mucho lo que es el esqueleto y particularmente el cráneo de los lacértidos, ¿sí? Como este es de una iguana, pero es del género Tenosaura. Y otra que es muy común es el género iguana. Supongo que ustedes han visto iguanas, ya sea en cautiverio o en el campo, ¿sí? Si a la primera oportunidad que tengan de salir de vacaciones, pues una opción muy buena sería irse al sureste de la República, y en donde hay vegetación selvática, van a encontrar iguanas libres, ¿sí? Por muchos lugares, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si fueran a las ruinas mayas de Yucatán y otros estados de la península de Yucatán, sí, de Yucatán, encontrarían en las escalinatas, las puertas, iguanas por donde quiera, ¿sí? Entonces, es bastante atractivo eso. Y repito, la iguana es una lagartija grande, ¿sí? Bien, entonces dejamos pendiente un poco otros detalles del cráneo de la iguana, pero sí les empiezo a señalar que vamos a estar concentrados, o sea, nuestra atención va a ser mayor en estas dos fosas, los huesos que las delimitan, ¿sí? Y y lo del paladar, ¿sí? Entonces, miren, voy a aprovechar de tomos el esquema para señalarles de adelante hacia atrás ciertos huesos. Por ejemplo, la mandíbula superior está formada, como en la mayoría de los tetrápodos, como en todos los tetrápodos, perdón, por estos dos huesos, premaxilar, que es este de acá y que lleva dientes, y el maxilar, que también lleva dientes, ¿sí? Me sigo más hacia atrás y aquí encuentro un hueso que empieza debajo de la aurícula y se extiende hacia atrás. Se llama yugal. En español lo deben escribir con Y. En latín es con J, ¿sí? Muchas veces se pronuncia la J en latín como Y. Por eso se llama yugal, así suena, ¿no? Y se continúa hacia atrás y hace contacto con un hueso que se llama escamoso, ¿sí? Entonces, el yugal junto con el escamoso y parte de que se llama postorbital forma una barra temporal, que así le llamamos, ¿sí? Barra temporal superior, ¿sí? Que ya les había dicho que es esta de aquí. Superior. Pero aquí ya se perdió la inferior, por acá. Luego se la vamos a ver a otro reptil que llega al reciente. Me salto ahorita uno de esos. No, no quería yo. Déjenme llegarle a aquel. Aquí está, miren. Este otro reptil, que es el de la tuátara, el cráneo de la tuátara, se parece un poco al de los lacértidos, ¿no? Aquí tengo dibujado el otro género de iguana. Sí, está supramaxilar, maxilar, yugal, escamoso, etcétera, postorbitario y demás, ¿no? Pero también esos huesos se los vemos aquí a la tuátara, que es del grupo, del orden Rhynchocephalia, ¿no? Pero aquí en la región temporal veo la fosa temporal superior, veo la inferior, bien delimitada, y no ha perdido aquí la barra inferior. En la tuátara es una continuidad, o sea, una prolongación del yugal,
que hace contacto con el llamado hueso cuadratoyugal, ¿sí? En otros reptiles, el cuadratoyugal se prolonga hacia acá adelante y se hace más corto este yugal. El caso es de que ahí está la barra temporal inferior y la superior está formada por el postorbitario y el escamoso. Bueno, y esos dos huesos que forman esa barra junto con el hueso parietal delimitan la fosa temporal superior. La inferior queda aquí delimitada por también postorbitario, escamoso, yugal y cuadratoyugal, ¿sí? Entonces le vemos dos fosas temporales de cada lado. Igual le vemos a este reptil del Mesozoico, una fosa temporal superior, otra inferior de cada lado, igual que estuvimos viendo aquí en esta iguana, igual que veríamos aquí en este cocodrilo, en que se ve la fosa temporal superior, la fosa temporal inferior, la barra temporal superior, la barra temporal inferior, y eso lo podemos ver en el cocodrilo también. Como una referencia, aquí están las dos órbitas oculares y aquí están ya atrás las dos fosas temporales superiores y acá las dos fosas temporales inferiores, ¿sí? Una aquí y la otra por acá, ¿sí? Me acerco más, veo aquí las narinas, ¿sí? Y claro, tiene el rostro muy largo porque se alargan mucho los huesos nasales y maxilares, ¿sí? Pero digamos, básicamente es la misma organización, el cráneo de un crocodiliano que el de una lagartija, en términos generales, ¿eh? Pero sí hay que reconocer las diferencias, por ejemplo, de pérdida de barras y todo eso. Y luego también algo del paladar, que aquí no lo puedo ver porque este cráneo me lo regalaron pegado a un tronco, ¿sí? Entonces, aquí está el tronco y la otra vez quise zafarlo, pero tiene un cemento aquí muy, muy fuerte. Entonces no quiero romper ni el hueso ni el tronco. Ya verán después si me las ingenio. O ya en la UAM, que me preste el profesor, ¿cómo se llama? Gerardo López, un cráneo, otro cráneo de cocodrilo suelto, ¿sí? No pegado a un tronco, ¿sí? Bueno, mientras vamos a hacer, nos va a ser útil para algunos aspectos, ¿sí? Bueno, entonces déjenme guardarlo. Bien, entonces me vine a esta figura porque quería señalarles que los lacéptidos, ¿sí? Que son junto con las serpientes, los reptiles más diversos actualmente, ¿sí? Los dos están dentro de una línea filogenética llamada Squamata, ¿sí? Esa línea se divide en dos ramas, que una es Sauria o la Certilia, y la otra línea es Ophidia o Serpentes, ¿sí? Entonces me voy a regresar a la diapositiva que estábamos viendo por acá, de la iguana, ¿sí? Y bueno, la iguana es una de las ramas, la otra, decíamos, son las serpientes o víboras, ¿sí? Y aquí está ¿cómo se llama? El esquema del cráneo y mandíbula superior de una serpiente, ¿sí? Entonces, en algún momento lo que vamos a hacer es ver las grandes diferencias entre los dos grupos, ¿sí? El caso es de que hay pérdida de algunos huesos en las serpientes, ¿sí? Y modificación de otros, pero esa pérdida y modificación de la forma nos lleva a reconocer un mecanismo que se tiene para
abrir, o bueno, ampliar, contribuir en la ampliación de la boca, de la abertura de la boca, ¿sí? Habría que considerar también los huesos de las mandíbulas inferiores, ¿sí? Sé que se articulan aquí, ¿sí? El caso es de que se sacrifican huesos y barras, digo más bien, barras temporales y por lo tanto fosas temporales en las serpientes por el mecanismo de apertura enorme de la boca. Entonces podríamos decir que las lagartijas, al igual que lo que vimos en el cocodrilo, desde el punto de vista de número de fosas temporales, todos estos grupos se llaman diápsidos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver por acá, adelantándome un poco. En este esquema vemos que hay 4 categorías de cráneo de los tetrápodos, ¿sí? En cuanto a la presencia o ausencia de fosas temporales. Por ejemplo, este dibujo tan simple que está aquí arriba, que se representa la narina, la órbita ocular, y vemos aquí detrás del ojo, ¿sí? Todo lo que está detrás del ojo, en cualquier vertebrado, es lo que llamamos mejilla, todo esto de aquí, ¿sí? Entonces la mejilla es todo esto de acá. Sin embargo, también se dice que esta es la región temporal del cráneo, ¿sí? Se supone que sería esta donde pongo la mano, ¿no? O sea, ahí, entonces, no se ve un límite entre región temporal y mejilla, ¿no? Bueno, el caso es que aquí en esta región temporal, nosotros no vemos ninguna discontinuidad del cráneo, ¿sí? Entonces, esto lo podrían ver en el cráneo de una tortuga, ¿sí? Y sin embargo, encontramos que hay reptiles en que se les forma una fosa temporal de cada lado, en que participa el parietal. Siempre participan estos dos huesos, postorbital y escamoso, ¿sí? Pero entonces decíamos, esta es la fosa temporal superior porque participa ahí el parietal. Pero hay otros que tienen la fosa temporal inferior, ¿sí? Y ahí participa el yugal también. Siempre postorbital y escamoso, pero aquí también yugal. Y es el caso de los mamíferos, en que vemos la fosa temporal delimitada por postorbitario, escamoso y aquí abajo yugal y cuadrato yugal. Digo, sí, bueno. Entonces delimitan la fosa temporal inferior y no participa el parietal. Entonces, cuando hay fosa temporal inferior como la de este mamífero, ¿sí? Ahí fíjense, una parte de la mandíbula está entrando en la fosa temporal, que es única de cada lado. Ahorita se lo voy a señalar aquí con los dedos. Ahí es donde entró la mandíbula. Entonces son las fosas temporales del mamífero, ¿sí? Pero ahí no participan los parietales, que están por acá arriba, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de un cráneo sinápsido, que repito, bueno, pues es exclusivo de una línea filogenética, que es la de los reptiles pelicosaurios, pasando por los terápsidos y ya llegando a los mamíferos. Toda esa línea es de vertebrados o de tetrápodos que tienen cráneo sinápsido, ¿sí? Entonces, en resumen, el cráneo desde el punto de vista de presencia y ausencia de fosas es de 2 tipos. Cráneo sinápsido, anápsido, como está aquí escrito, anápsido que no tiene barras ni fosas temporales, y la otra categoría es los que sí tienen, pero habría que ver si tienen solo una fosa en cada lado, pero en posición superior o en posición inferior, ¿sí? Entonces, si está en superior, sería un cráneo parápsido, que es característico
de aquellos grandes reptiles marinos del Mesozoico, ¿sí? Es decir, esos reptiles que derivan de algún grupo o unos grupos de dinosaurios que transforman las las patas en aletas, ¿sí? ¿Alguien me podría decir a qué reptiles del Mesozoico me refiero? Repito que eran abundantes en algunos periodos del Mesozoico. El compañero José dice ictiosaurio. Ictiosaurios, pero ¿y el otro grupo cómo se llama? Eran contemporáneos, ¿eh? El otro grupo. Aldo dice plesiosaurios. Plesiosaurios, exactamente. Plesiosaurios, ajá. Entonces, repito, son dos grupos de reptiles que se adaptaron a la vida acuática, transformando las patas anteriores en aletas pectorales y las patas posteriores en aletas, en aletas pélvicas, ¿sí? Claro, con una organización un poco diferente a lo que son las aletas padres de los peces, ¿sí? Porque aquí, en plesiosaurios e ictiosaurios, participan huesos como húmero, fémur, tibia, fíbula, falanges, etcétera, ¿sí? La mayor amplitud de la aleta, de las aletas de estos reptiles marinos, las dan la gran cantidad de falanges de los dedos, ¿sí? Y aquí, miren, grábense que cuando lleguemos a mamíferos, vamos a encontrar que hay otros mamíferos, bueno, que hay mamíferos que también derivan de mamíferos terrestres, no digo también, pero que derivan de mamíferos terrestres en que se modificaron las patas anteriores en aletas y se perdieron las posteriores. Y esas aletas pectorales que conservan, bueno, que tienen también una multiplicación muy grande de falanges. O sea que hay una convergencia ahí en la estructura de aletas de cetáceos con aletas de plesiosaurios e ictiosaurios. Entonces, en todos ellos decimos que hay hiperfalangia. Hiper, o sea que mucho, y falanges se refiere a esos huesos de las manos, ¿no? Bueno, también hay en los pies, pero en este caso es solo de las patas anteriores, ¿no? Bueno, entonces eso fue digamos, un paréntesis que hacíamos en cuanto a grupos taxonómicos, porque ellos dos, ictiosaurios y plesiosaurios, tienen el cráneo parápsido, es decir, tienen la fosa temporal de cada lado, en la que interviene el parietal aparte de los otros dos huesos, ¿sí? Cuando no interviene el parietal, entonces cráneo sinápsido, como nosotros los mamíferos, nuestros ancestros, los pelicosaurios y terápsidos, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí queda por indicar el cráneo en que sí hay dos fosas temporales, ¿sí? En cada lado, y ese es el cráneo diápsido que vimos más típicamente o más claramente en el cocodrilo, ¿sí? Pero también hay que decir que, por ejemplo, si aquí en esta iguana se perdió, o en esta línea filogenética se perdió la barra inferior, bueno, sigue habiendo la fosa, ¿no? Pero no tiene su límite inferior. Y entonces decimos que estos son diápsidos modificados. Todas las lagartijas son diápsidos modificados, ¿sí? Y debo mencionar que derivado de unos dinosaurios que tenían desde luego su cráneo diápsido,
aparecen las aves. Y las aves, voy a permitirme ir a un esquema del cráneo de una paloma. Ahí está, en que vemos que también es diápsido modificado porque sí tiene la barra inferior, pero la superior ya no se ve. Debía estar por aquí así, como continuación de este hueso así, ¿no? Entonces son cráneos, digo, las aves son diápsidos modificados, ¿sí? Y claro que también presentan otras modificaciones con respecto a los dinosaurios, ¿no? Que tienen el pico, o sea, la mandíbula superior, sin dientes y cubierta de una estructura queratinosa o córnea, ¿no? Que es el pico, parte del pico. La otra parte es el que cubre al dentario de la mandíbula inferior, ¿sí? Ya veremos después otros caracteres de aves. Pero las aves, desde el punto de vista de fosas temporales, son diápsidos modificados, ¿sí? Igual que esta lagartija. En cambio, anfibios no tienen fosas temporales, ¿sí? Esos son anápsidos, igual que los quelonios, igual que los peces, ¿no? Bueno, no sé si tengan preguntas sobre estos aspectos de cráneo. Antes de abandonar esta diapositiva, voy a procurar, ¿cómo se dice? Bajar algunas figuras de cómo es el mecanismo por el cual las serpientes mueven la mandíbula inferior para cerrar la boca, pero también logran que se extienda lateralmente porque se alargan los cuadrados, entonces mandan las articulares hacia afuera. La sínfisis mandibular tiene un ligamento muy largo, muy grande, entonces separa mucho la mandíbula inferior, ¿sí? Y la superior también se extiende un poco hacia los lados. El caso es de que se logra tener una apertura de la boca muy, muy amplia, ¿no? Pues, pues para ingerir presas muy grandes, ¿sí? A las cuales, pues ya de alguna manera sacrificó, pero muchas veces la forma de inmovilizarlos es inyectándole algún veneno mediante algún diente, un par de dientes, que pueden ser de los dientes incisivos o dientes de los huesos palatinos y pterigoideos, ¿no? No estoy seguro si entra también pterigoides, ¿no? Pero las serpientes que tienen veneno, repito, hay de 3 tipos, que tienen los llamados, entre comillas, colmillos, que no son caninos, son incisivos precisamente, por lo tanto son dientes premaxilares, y otras lo tienen en el paladar, pero en una parte más anterior, que podrían ser de dientes palatinos, y lo que quiero ver si hay que los que tienen más atrás corresponden a los huesos pterigoideos. O sea, hay 3 posiciones de dientes venenosos, ¿sí? Y siempre el par de glándulas venenosas están en el techo, es en el paladar, pero cubiertos por los tejidos propios de la cavidad bucal. Bueno, y sí me detuve aquí porque es importante, no es que sea una excepción el cráneo de las serpientes, sino que entre serpientes y lagartijas se constituye el grupo más importante de reptiles que ha existido en cuanto al número de especies y quizá también por su abundancia, ¿sí? Y claro que actualmente pues, no disfrutamos de los dinosaurios,
Pero si no me equivoco, también en el Mesozoico, las lagartijas eran las más ricas en especies, más que las especies de dinosaurios. No sé si David haya visto algo de esto. La comparación de la riqueza de dinosaurios con respecto a la riqueza de la certilia. Si no, No vimos nada de eso. No, pero no te ha tocado leer algún artículo en que hable de riqueza de especies de estos grupos de reptiles. Si no, luego lo vamos a ver, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, de eso no me ha tocado leer un artículo. Lo que sí me tocó ver en una de las tesis que dirigí, que ya está terminando, ya le va a entregar el escrito la alumna y todo, es Sí. la glándula de veneno en la cabeza de serpientes de cascabel. Esta está, en lugar de estar en el paladar, se encuentra ubicada hacia afuera y muy ligada hacia los músculos. Entonces estuvo interesante, pero yo ya no quiero quemar más ese trabajo, ya se verá cuando lo revisemos, maestro. Sí, que vayan los alumnos al examen. Exactamente. Sí, es una buena experiencia y aprende. Bueno, ya veremos si es posible, ¿verdad? En este semestre. Pues no sé si vaya a ser, ahorita ya como ya se mantuvo el semáforo verde, Sí. yo no sé si ya el examen de esta niña va a ser en línea o ya va a ser presencial. Algunos de posgrado ya van a ser presenciales, entonces igual y sí, igual y no sé. Entonces, pues a ver qué resulta. Sí. Pero sí, Ahí nos de vas hecho tiene informando. tiene muy buenos dibujos esta niña de musculatura y de cráneo de serpiente de cascabel. Cuando quisimos separar la glándula de veneno, sorpresa, está por llamarlo de alguna manera, está como entretejida, está anastomosada entre las fibras musculares. O sea, no se pudo separar. No se pudo separar. Yo lo que suponía era que íbamos a poder separar la bolsita, digamos la bolsita, la glándula de veneno, quitando músculo. No, está entre las fibras, entonces, bien que mal, mueve el músculo y a fuerza tiene que salir veneno, ¿no? Entonces, Claro. fueron cosas bien interesantes, muy padres que encontró en 2 especies de serpientes de cascabel. Mira, sí, hay que ver esa tesis. Sí, no, está muy bien, trabajó muy bien esta niña, lo que sea de cada quien. Bien. Y por cierto que hay unas buenas serpientes de cascabel en CEU, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las especies que trabajó es la de CEU, precisamente es Crotalus molossus, que de hecho incluso es una serpiente de cascabel muy célebre y es muy célebre porque es la que está plasmada en el escudo nacional. ¿Sí? Sí, Crotalus mira. molossus. Y la otra que utilizó es la serpiente de cascabel más grande que hay, que es Crotalus basiliscus, es un animal impresionante de casi 1,5 metros de largo. Entonces, una cascabel de ese tamaño es impresionante, ¿no? Cuando llevó los ejemplares, digo ya, los llevó ya muertos, pero cuando llevó los ejemplares, uno solo pensaba en encontrarse con algo así vivo y sí daba miedo. Pues por supuesto. ¿Y qué distribución tiene esa serpiente, la más Esta serpiente grande? se encuentra más bien en casi todo lo que es la costa pacífica. Basiliscus está casi en toda la costa pacífica. Ya. No llega al centro. En cambio, Molossus, esa sí tiene una distribución mucho más amplia casi en toda la República, pero curiosamente no se traslapan sus hábitats, sino está más hacia, ya no está tan en la costa, sino está más hacia el centro. Y es más chiquita. Sí. Más chiquita, pero está interesante, maestro. Sí, no cabe duda. Pues hay que verla. Pues sí. Bien, sí, entonces, pero de diversidad de dinosaurios sí no hemos visto gran cosa. Sí, tenemos que checar
esos datos que son, digamos, elementales, pero que no los aborda, no los, ¿cómo te diré? No los buscamos, ¿no? Normalmente. Y nos Exactamente. vamos, la gente se va por ver dimensiones muy grandes de dinosaurios, ¿no? Pues no necesariamente quiere decir que haya más especies de dinosaurios o que haya habido que de las que hubo o hay de lagartijas, ¿no? Ujú. Y serpientes. Sí, pues sí. Así, las lagartijas actualmente son, tienen una riqueza parecida a la de las serpientes. Los dos grupos son muy numerosos en Muy especies. numerosos, muy diversos, sí. Sí. Pero bueno, maestro. Bien, veamos, Ok. o sea, les estoy dando un panorama general de lo que debemos considerar en la estructura del cráneo de los tetrápodos y que nos permite también entender algo de la filogenia, ¿sí? Y aspectos biológicos, desde luego, ¿no? En este caso, pues, ya tenemos que estar hablando de alimentación, ¿no? Bueno, entonces decía yo, los anfibios no tienen fosas temporales. Estos son otros espacios que están ocupados por ciertos tejidos. No se crean que son fosas temporales. Estas son las grandes órbitas oculares, o sea, que los ojos, digamos, ya aquí en la vista ventral del paladar, veríamos aquí cómo se abulta estas partes, porque ahí están los grandes globos oculares, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a esta diapositiva ya me pasé, de las fosas temporales, los tipos de cráneo de acuerdo con fosas temporales, ¿sí? Decía yo, aquí luego vamos a enlistar en los grupos taxonómicos que tienen cráneo anápsido. Entonces voy a escribir ahí, desde luego, peces, o sea, todos los peces. Ellos no tienen para nada fosas temporales. Luego ya de tetrápodos, aquí voy a poner el grupo basal de reptiles. Y bueno, voy a poner no de reptiles, de anfibios, ¿sí? Y algunas ramificaciones, ¿no? Y todos ellos no van a tener cráneo anápsido. Y además voy a agregar aquí el grupo basal de reptiles, que son los cotilosaurios, y sus representantes vivientes, que son los quelonios. Ellos no tienen fosas temporales, ¿sí? Todas las tortugas y demás, ¿no? Luego ya en la categoría de los que sí tienen, ¿sí? Una subcategoría sería los parápsidos, que tienen la fosa temporal de cada lado en posición superior, y en la cual participa el parietal, como dos grupos que son precisamente esos grandes mamíferos marinos del Mesozoico, o sea, ictiosaurios y plesiosaurios, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas fotos de ambos grupos, ¿sí? Y ya cuando puedan viajar, entonces van a museos de geología o paleontología y podrán ver quizá cráneos de cada uno de estos dos grupos. Entonces serían los parápsidos, ¿no? Luego, muchos de los reptiles tienen las dos fosas temporales, o sea que muchos de ellos son diápsidos, ¿sí? Como todos los dinosaurios, los crocodilianos, los lacértidos, los lencocéfalos como la tuátara, etcétera. Son muchísimos. Pero ahí mismo debemos anotar a las serpientes, pero les agregamos la categoría de diápsidos modificados porque pierden las dos barras temporales por tanta modificación que tienen para el mecanismo mandibular tan especial que presentan, ¿no? Y también vamos a anotar ahí a las aves, que son diápsidos modificados, ¿sí? Bien. Y por último, los que tienen una sola fosa temporal y en cada lado,
y en la que no participa el parietal, pero sí el yugal, somos los sinápsidos, ¿sí? Como Ever y su perrito que está ahí en la foto, como este gato, era un gato, pues, es decir, todos los mamíferos, pero también aquellos reptiles llamados pelicosaurios y terápsidos, ¿sí? Que luego vamos a ver un poco. Bien, entonces miren, me voy a ir a esta diapositiva en que se puede organizar el cráneo de el cráneo, que es nada más de los vertebrados, en estos componentes. El componente que protege directamente al encéfalo o al cerebro es el llamado neurocráneo. El componente que protege a los principales órganos sensoriales, como las cápsulas, como los olfatorios, el oído interno y los ojos, ¿sí? Este es el componente llamado cápsulas sensoriales, ¿sí? Que, como ustedes ya vieron en los dos grupos de peces que revisamos, están integrados, ¿sí? Pero supuestamente primero se había formado evolutivamente el neurocráneo y de manera independiente de las cápsulas sensoriales, pero luego se integraron, ¿sí? Entre ellos dos, ¿sí? De tal manera que es como lo vemos ahí en el tiburón, ¿sí? Que no hay diferencias o límites entre caja craneana o neurocráneo y cápsulas olfatorias y cápsulas ópticas, ¿no? En el osteíto igual pasa con eso, ¿no? Entonces, están integrados esos dos componentes craneales. Y ya a nivel de los primeros, bueno, de los osteídeos, ¿sí? Se agrega otro componente que son huesos planos que no pasan por estados de cartílago, sino que directamente del mesénquima del embrión, ahí se osifican, ¿sí? Se forman los huesos dérmicos y eso es lo que constituye el dermatocráneo, que entre comillas invade los dos componentes que ya se habían integrado antes, neurocráneo y cápsulas sensoriales, ¿sí? Ustedes pueden tocarse en este momento dos huesos del dermatocráneo. A ver, hagan esto. ¿Y qué se están tocando? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ya Sí. conecté un nuevo micrófono. Tóquense dos huesos dérmicos, o sea, del dermatocráneo, en su propia cabeza, sin hacerse disección. O le tocan al perro o al gato, qué sé yo. ¿Cuáles son estos? Eran dos, ya están fusionados en uno solo. No sabría decirle, profesor. ¿Nadie sabe cómo se llama este hueso de acá? De la frente. El frontal, ¿no? El frontal. Pero si vieran el del gato, digo, no se nota, porque está muy finita la unión, ¿no? Entre los dos frontales, izquierdo y derecho. Bueno, nos está indicando que todavía tienen los dos frontales separados. Pero en esta línea a la que pertenecemos, se fusionaron en un solo hueso. Entonces se reduce el número de huesos, ¿no? Al fusionarse dos o más huesos. Bueno, el caso es de que aparece el dermatocráneo, ¿sí? Y entonces se asocia a estos otros dos componentes que ya previamente se habían formado, ¿no? Y por último,
aparece un componente que era el de, bueno, era parte del esqueleto de las branquias o de los arcos branquiales, y que son el arco mandibular, el arco yoideo y los arcos branquiales. Bueno, varios de esos huesos que forman esos arcos se asocian con lo que ya estaba formado, y entonces queda constituido el esplagmocráneo, que también le llaman muchos esqueleto visceral, haciendo referencia a que eran de arcos viscerales, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el premaxilar, el maxilar, palatino, pterigoides, parietales, frontales, etcétera. ¿Sí? Ah, no, perdón. ¿Cómo se llama? No, no, esos no. Los temporales y otros más, esfenóticos y demás. Bien, entonces estamos hablando de que el cráneo en los vertebrados tiene que estar, bueno, está formado de 4 componentes, ¿sí? Que evolutivamente se van integrando gradualmente. Es decir, cápsulas sensoriales se integran en un solo componente con el neurocráneo. Luego ya a nivel de osteícteos se forma el dermatocráneo y se agrega a estos 2 que ya estaban formados. Luego desde anfibios, ¿sí? Se forma el esplagmocráneo que se agrega a los 3 previamente formados, ¿sí? Bien, y entonces vamos viendo ahí tendencias evolutivas que quería yo integrarlas en este pequeño cuadro, que son las siguientes. Integración gradual de los componentes del cráneo, que son los que les acabo yo de describir de manera muy general, pero lo tenemos que detallar después, ¿no? Luego, otra tendencia que es la reducción del número de huesos, ciertas líneas. Otra es que se modifica la suspensión de la mandíbula, o sea, la expansión mandibular, y por lo tanto hay cambios en las vías de transmisión del sonido. Esta es sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, hablamos realmente de 2 en una modificación de la suspensión mandibular y otras cambios en las vías o caminos que lleva el sonido, ¿no? Desde el exterior hasta el cerebro. Otra tendencia es la de la formación de fosas temporales, ¿sí? Y por último, otra que es la de formación de un nuevo paladar, que si ustedes revisaran la mayoría de los tetrápodos solo tienen un paladar, que se llama paladar primario, que a su vez es el techo de la cavidad bucal. Pero ya mamíferos, por un lado, crocodilianos por otro, y aves por otra, ¿sí? Forman un nuevo paladar a base de 3 de los huesos del paladar primario, que van creciendo hacia abajo y luego hacia atrás, y forman un nuevo paladar que llamamos paladar secundario. Ya vamos a ver después cuál es la ventaja funcional, ¿sí? Es decir, los que tienen solo paladar primario tienen que manejar el alimento en esta cavidad bucal, y digamos, la faringe queda aquí atrás, de tal manera que, bueno, la faringe y la laringe, ¿no? De tal manera que cuando van a pasar el alimento hacia el esófago, ¿sí? Se interfiere el paso del aire. Esa es una desventaja funcional que tienen, bueno, muchos tetrápodos, ¿no? En cambio, los que tenemos paladar secundario, si aquí atrás es donde está la laringe, por donde debe seguir el aire, bueno, puede haber todo este espacio, ¿sí? Donde hay paladar secundario, para manejar el alimento sin interrumpir el paso del aire. Solo cuando deglutimos o tragamos,
Ahí sí se interfiere el paso del aire con el paso del alimento. El alimento se va hacia el esófago, pero el aire se va por la laringe. Luego sigue por tráquea, bronquios, alveolos, etc. ¿Sí? Entonces, el paladar secundario permite separar la vía digestiva, alimenticia, de la vía aérea o respiratoria, digamos, ¿no? Entonces, es otra tendencia muy interesante que tenemos que revisar. Así es de que, mientras revisamos las tendencias evolutivas, vamos aprendiendo a conocer, bueno, a ubicar muchos de los huesos en el cráneo, ¿sí? En cambio, en un curso de anatomía descriptiva, imaginen ustedes que no se metieron a la carrera de biología, sino a la carrera de medicina veterinaria, ¿sí? O medicina humana. Entonces tendrían que estar estudiando de unas pocas especies, pero muchos detalles. Por ejemplo, el veterinario tendría que estudiar muchos detalles del cráneo de este mamífero, ¿sí? Igual del perro, igual del caballo, conejo, etcétera, aunque no se meten ya mucho con reptiles, anfibios y peces, ¿no? Es decir, ellos desarrollan una anatomía que se llama descriptiva. Imagínense que están en la Facultad de Medicina. Bueno, ni siquiera sería solo el cráneo de Homo sapiens y demás partes del cuerpo de Homo sapiens, ¿sí? Pero describirían muchísimos detalles de cada sistema de órganos, muchísimos, de una manera exagerada, pues, porque ellos requieren de mucha información para luego comprender bien la fisiología de las partes, ¿sí? Y luego la alteración, entender las alteraciones de la función, ¿sí? Y ahí viene lo que es la parte, digamos, el objeto de estudiar medicina, ¿no? Corregir alteraciones de las funciones de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros abarcamos mayor número de grupos, ellos poquitos grupos o nomás uno, pero con mucho detalle. Nosotros no le metemos mucho detalle, porque si hiciéramos algo así como anatomía descriptiva de los vertebrados, necesitaríamos un curso de 2 años de anatomía de esos vertebrados, ¿sí? Para ver tanto detalle, ¿sí? Claro que al que le interese la anatomía de los vertebrados puede empezar por llevar algún servicio social que sea sobre vertebrados o anatomía de vertebrados o la tesis y no solo de vertebrados vivientes, sino también de los fósiles, ¿no? Bien, entonces, repito, vamos a ir viendo las tendencias evolutivas con base en esquemas que tengamos de los cráneos de los varios grupos, ¿sí? Aquí se interpone se hace un paréntesis para estudiar un poco más el esqueleto visceral, que es el que tiene que ver originalmente con las branquias, pero luego viene la modificación de los arcos branquiales, bueno, de los originales arcos branquiales. Entonces tenemos que ver qué pasa con el arco mandibular, el arco yoideo, ¿sí? Y casi nos vamos olvidando de los arcos branquiales. Y luego seguir por qué le pasa al componente de la mandíbula superior, luego al de la inferior, etcétera, ¿sí? Y entonces de esa manera vamos a ir viendo las tendencias evolutivas, ¿sí? Miren, aquí está la vista lateral del cráneo de nuestros ancestros, los pelicosaurios, y con su mandíbula inferior, ¿sí? Ahí está la fosa temporal en posición inferior. Aquí está lo que vimos en la iguana, fosa temporal superior, inferior, órbita ocular,
narina, etcétera, ¿sí? Luego ya la del mamífero, igual aquí la fosa temporal, ¿sí? Donde entra el proceso, digamos, este proceso amplio del coronoide se llama, del dentario, entra aquí, y bueno. Y entonces vemos la fosa temporal inferior, vemos la órbita, por aquí la narina, y vemos otra cosa, ¿no? Que ahí la culminación está ahorita, una tendencia evolutiva que es la de que huesos del esqueleto visceral, ¿sí? Van sufriendo cambios de forma y de función, al grado que llegamos a que se forman los 3 huesecillos que transmiten el sonido en los mamíferos, ¿sí? Y como está aquí dibujado, el martillo, el yunque y el estribo, habría que ver de qué huesos de los arcos viscerales provienen. O sea, aquí vamos a ver con detenimiento una secuencia de cambios en ese nivel del oído medio, para ver cómo este hueso que suspende mandíbula inferior ahora queda transmitiendo sonido desde donde estaba el espiráculo, que ahora está el tímpano, transmite el sonido al oído interno, y así queda también los reptiles y las aves. Pero el mamífero se acorta y forma el estribo, pero también se meten 2 huesos de la mandíbula, el articular y ¿cómo se llama? El cuadrado, que es de la mandíbula superior, y luego el articular, que es de la mandíbula inferior, para formar el yunque y el estribo, que transmiten el sonido. Entonces, ese es el panorama de lo que vamos a ir viendo con un poco más de detenimiento, ¿sí? No sé si tengan algunas preguntas, comentarios sobre lo que hemos visto. Por el momento En mi todo bien. caso, ay, perdón, yo nada más tengo una duda Sí. de la funcionalidad que tendría el reducir el número, pues, de huesos en el cráneo. No sé si lo explicó. Es decir, ¿cuál es digamos, la implicación funcional de Ajá, reducción de huesos? así es. Bueno, en realidad es ¿cómo les diré? En cierta forma habría que verlo como una protección mayor, pero pudiera ser que se conservaran los huesos y con uniones fuertes, pues, de todo modo resultaría un cráneo fuerte, ¿no? Pero fuera de eso no le encontramos una ventaja en esa parte, ¿no? Vamos a ver que cuando se fusionan huesos, 2 o más huesos, más bien 3 o más huesos del cráneo en uno solo, a ese hueso que queda como una sola pieza, le vamos a llamar hueso complejo, ¿sí? Entonces, si viéramos en un osteícteo la parte posterior de su cráneo, veríamos que alrededor del foramen magnum, ¿sí? Están los huesos supraoccipital, exoccipitales y basioccipital. Igual lo vemos en este reptil o en el anfibio, qué sé yo, ¿sí? Pero ya a nivel de la línea que lleva a los mamíferos, se fusionan los 4 huesos en un solo hueso que tenemos acá. ¿Cómo creen que se llama este hueso de acá atrás? Que es este de acá en el gato. Ahí está su foramen magnum. Entonces, de 4 huesos de sus ancestros reptilianos, ahora queda uno solo. ¿Qué nombre le pondrían ustedes
a ese hueso. El ¿Alguien en- compañero Aldo, ay, perdón, Lo siento. dijo que sería cuadradoyugal. Perdón, compañero. No, no, sería el hueso occipital. En otras palabras, el hueso occipital es exclusivo de mamíferos, ¿sí? Y resulta de la fusión de 4 huesos de los reptiles que rodean o delimitan el foramen magnum, que serían el supraoccipital, el basioccipital y los 2 exoccipitales. Se fusionan entre sí y forman el occipital. Y este cambio, esta función, fusión o integración, lo vamos viendo en el mismo desarrollo embrionario del mamífero, ¿sí? En la región precisamente occipital del cráneo, en el embrión, en que todavía es cartilaginoso, ¿sí? Vamos a ir viendo que se forman centros de osificación que van a corresponder a esos 4 huesos, y conforme van creciendo esos centros de osificación, se van fusionando entre sí y queda una sola pieza que se llama occipital. Luego quiero que como tarea, investiguen, investiguen y luego ya me dicen cuál es el hueso de los mamíferos que resulta de una mayor integración de otros huesos de nuestros ancestros reptilianos. Repito, esos huesos que resultan de la fusión de varios, les llamamos huesos complejos. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el hueso más complejo del mamífero? ¿Sí? Y quiero que me den una idea de qué huesos de nuestros ancestros reptilianos se integran para formar nuestro occipital. Digo, nuestro hueso más complejo. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces consulten primero. Profesor, Sí. creo esa sí sabérmela yo. Bueno, dínosla de una vez. Si bien recuerdo, antes mi profesor de Animales 1 me había dicho eran huesos esfenoides, ¿cierto? No, sí, el esfenoide del mamífero es un hueso complejo, pero no es el más complejo. Entonces mejor nos reservamos a que ya la siguiente sesión varios de ustedes me hablen de ese hueso complejo del mamífero. ¿De acuerdo? Sí. Yo les sugiero que traten de estudiar en una anatomía humana cómo es el cráneo de Homo sapiens. O si tienen otra anatomía de algún otro mamífero, pues háganlo del perro, del gato, caballo, qué sé yo, ¿no? Pero es más fácil acceder a descripciones con ilustraciones del cráneo de Homo sapiens, ¿sí? Entonces, entreténganse estudiando eso, que les va a ayudar mucho por la terminología y las relaciones articulares, todo eso, para entender mejor evolución del cráneo, ¿sí? Así es de que yo les sugiero eso en estos días, bueno, en esta semana, hasta que nos toque otra vez la sesión. Se les hubiera encargado en el puente, ¿verdad? Bueno, ni modo. Ya pasó. Bien, si no hay más preguntas, yo creo que sería conveniente ya darle punto final a esta sesión, porque si no se me van a sobresaturar de nombres o de términos, ¿sí? Entonces, ya desde la clase que entra vamos a estudiar la evolución del cráneo de manera ordenada, ¿sí? Pero si entre más información tengan ustedes de una sola especie, más fácil van a entender estos cambios evolutivos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. ¿Alguna Bueno. pregunta por ahí? ¿Algún comentario?
No por el No, momento, profe. pues. ¿Alguna crítica? Crítica, tampoco por el momento. ¿No? Bueno, vayan haciendo una lista de críticas para que mejoremos el curso. Estoy en ¿no? persona. Bueno, que ¿De le vaya muy acuerdo? bien. Hasta luego. Bueno, nos vemos entonces.